Bueno, estamos en esta mesa de discusión, de análisis, de debate sobre un tema trascendente que es el asunto de la energía y el petróleo en México. Le vuelvo a agradecer a Francisco Labastida, a Manuel Bartlett y a Juan Buenotorio que estén aquí para seguir esta discusión abierta en este programa y desde luego pensando y alentando la idea de que la discusión tiene que estar pues a flor de piel para una sociedad que está viendo cómo se encamina una reforma que pretende desde la óptica gubernamental cambiar la actual Constitución mexicana y abrir mayores espacios para la inversión privada, nacional y extranjera en todas sus dimensiones, y ya aquí se han expuesto muy ampliamente. Gracias, Francisco, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Juan Buenotorio, gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, con mucho gusto. Manuel Bartlett Díaz, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, gracias. Yo propongo que Manuel empiece la mesa con el tema de los foros del Senado de la República. Aquí creo que tenemos un elemento muy importante porque si se va a realizar una discusión legislativa, debería ser una discusión legislativa y una reforma constitucional como se apunta en la iniciativa en cuestión, pues preguntémonos si habrá insumos de información para los legisladores, si los foros en cuestión que se están desarrollando, que el lunes reanudan en el Senado, que ya tuvieron varias mesas donde participaste, Manuel, donde estuvo Cuauhtémoc Cárdenas y otras voces. ¿Qué dices hoy del tema? Bueno, mira, este es un tema importante, Carmen, porque si recordamos lo que ha ocurrido en este año y pico de legislación bajo el gobierno de Peña Nieto, hemos visto que el Congreso ha desaparecido. Es decir, el pacto, esta construcción de los dirigentes de los partidos con Peña Nieto deciden, de acuerdo con sus planteamientos, una iniciativa. Esa iniciativa llega al Senado y se aprueba, sin discusión. Hemos estado viendo reformas constitucionales delicadísimas, como la reforma laboral, como esta educativa, que le llamaron educativa y que no lo es, ¿verdad? Y que ha generado todo este problema que tenemos en el país. Se han aprobado sin discusión, con dictámenes que llegan al minuto y ahí se reciben dictámenes prefabricados, no se discute y aprueban con el voto acrítico de PAN, PRI y el PRD en estos primeros. Bueno, ¿cuál es el reclamo? No hay discusión, no hay un ejercicio democrático, la opinión pública no se puede enterar qué pasa, ¿verdad? Y se aprueba mediante una dictadura mediática, además, porque lo que se aprueba viene con todo el apoyo de este contubernio entre el poder político y los medios hegemónicos de comunicación. Se ha estado criticando este procedimiento antidemocrático, y en el caso de la energía, pues se antoja que no se repita lo mismo. ¿Por eso entonces los foros? Se proponen unos foros. Estos foros los propone el presidente de la Comisión de Energía, Penchina, y empieza a negociar por su parte con el PRD, con el PAN, y fingen que es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Hay una negociación y se arranca el primer foro sin ninguna planeación. Van a ser 18 foros entre matutinos y vespertinos cuando hay sesiones, pero sin saber quiénes van a participar, cuántos van a participar, sino un poco un happening, ¿no? Arranca el primero, Cuauhtémoc Cárdenas se inaugura, muy bien, dice, es una concesión que se le hace, dice Penchina, al PRD, muy claro Cuauhtémoc, que es importante subrayarlo, dice no a la reforma constitucional, y explica por qué no debe haber reforma constitucional. Y después aparecen 5 totalmente vinculados con la apertura a los intereses norteamericanos en México, el Instituto Mexicano de la competitividad, que es un lobby ligado a los intereses norteamericanos, que ha estado absolutamente, es parte de una estructura que es una parte del Instituto de Competitividad
de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá y México. Y llega el otro organismo también, otro lobby, que han estado trabajando de años atrás para la integración de México, de la energía de México, a lo que llaman ellos la seguridad energética de América del Norte. Es decir, llegan organismos que están comprometidos con la apertura y la vinculación de la energía mexicana a los Estados Unidos, o sea, la entrada de las transacciones a México. Luego llega que también tendrían derecho a opinar. Sí, claro, pero no todos al mismo tiempo, ¿no? Sería uno tras otro, sin posibilidad de tener una confrontación. ¿Acusaste de inequitativos a los foros? Absolutamente. Bueno, pero yo no fui el que lo hizo primero. El primero que lo hizo es el PRD. El PRD se salió del foro. El PRD se sale del foro. Después de Cuauhtémoc Cárdenas exponiendo, se sale del foro. Porque aparecen estos personajes, ¿no? El Rey Ceroles, el hermano de Rey Ceroles, exdirector de Pemex, llega ahí a presentarse como experto en petróleo sin serlo. Nosotros creíamos que iba a hablar de la corrupción en Pemex y de la CFE, y no, resulta que es el discurso de su hermano, que fue a su vez el que operó la reforma energética de Calderón. Entonces, totalmente cargado, se enoja el PRD, que había negociado con ellos no sé qué cosas, se sale, ¿verdad? Y se suspenden los foros. Pero se reanudan el lunes. Se reúnen el lunes, Juan Bonotorio, foros. Sí, se van a reanudar el lunes los foros, hasta donde tenemos entendido, porque también nosotros nos enteramos tarde de los foros. De hecho, fuimos invitados y ¿no llegaste? En lo personal, los diputados decidimos no ir por la premura con la que se había establecido el mecanismo y las fechas que tenían establecidas para los diferentes temas. Luego hubo un momento dado que hasta nos dieron la lista de los que iban a ser los invitados del PAN, ¿no? Y dijimos, no, ¿cómo? Eso los vamos a decidir para nosotros. El trabajo. Para facilitarnos el trabajo. Entonces, ¿y qué dijiste? como una sugerencia, porque dan por hecho, no por otra cosa, sino porque dan por hecho que comentaristas, que politólogos o que gente experta en la energía está o simpatiza con la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional. O sea, ya te habían asignado intelectuales al PAN. Ya nos habían asignado algunos. Ya entonces, ni digas sus nombres para que ponemos aquí en evidencia. Mejor mayor. Decidimos que se esperara, propusimos también que se postergara para organizarlos bien y participáramos conjuntamente diputados y senadores para hacer un solo esfuerzo. Ya vivimos en el 2008 el tema de los foros. Nos echamos casi 8 meses discutiendo el tema. Se hicieron los foros muy bien, muy completos. No hicimos caso a muchos de los planteamientos de lo que ahí se definió en los foros. ¿Cómo no? A ver, Labastida, Francisco. Aquí don Francisco Labastida los organizó. A ver, ¿sirvieron aquellos foros o no? Estuvieron muy bien los foros. Sí sirvieron de mucho. A ver, va Francisco Labastida. Por lo menos suficiente. Por nosotros dos veces. Sí. A ver, venga, Francisco. A ver, en los foros del 2008, primero, no se salió ningún partido. Segundo, hubo una exposición equilibrada de todos los puntos de vista, no hubo discusión. Yo lamento que Penchina no esté en esta reunión para que defienda su punto de vista. Desconozco cómo se han organizado los foros, las notas de prensa son obviamente muy cortitas y no reflejan, digamos, con mayor fuerza la opinión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otras personas, pero desconozco los detalles. Entonces, no puedo hablar de algo que desconozco, la verdad. Lo importante es que ya está establecido una nueva ruta de foros, ya acordamos ir diputados y senadores. Lo importante es qué se hace con esos foros y cómo se procesa lo que se dice en los foros. Porque si no es catártico y está bien que se Carmen, divierte el público, pero ¿para qué sirve? Pero hay que reconocer, cuando se hicieron los foros en el Senado, que los se tomaron varios veces Francisco Labastida, se tomó mucho del tema. Después de los foros hacíamos ejercicio de los puntos importantes de lo que cada quien planteaba. Nos sirvió para llevar esos temas a la hora de hacer los dictámenes. La verdad, en el momento de hacer los dictámenes de aquella reforma del 2008 fue un proceso muy interesante, muy bien llevado. De hecho, cuando ya teníamos más dificultad, Ricardo García Cervantes se puso a organizarnos
el debate a todos para dar la palabra y ponerle orden, porque era una cantidad de temas que se discutían, que se hizo un muy buen proceso y al final llegamos a buenos acuerdos. Prácticamente lo que surgió de aquella reforma fue en acuerdo con todos los partidos, o mayoritariamente todos los partidos. Casi en el último momento, en temas álgidos, el PRD se subió con determinadas características en las redacciones, sobre todo la ley de petróleos mexicanos, y o sea, sí sirvieron aquellos foros y yo espero que estos también sean útiles para dar una nueva ruta a lo que necesitamos de reforma constitucional en esta ocasión. Pues dejemos hasta aquí el tema de la utilidad o no de los foros, del significado que tiene hacer estos foros para efectos de una reforma que está procesándose de esta manera y que tiene que ver, digamos, con esta discusión acerca de cómo está, desde el diagnóstico, la discusión sobre el diagnóstico, como aquí se ha dicho, cuál es la verdadera historia de Petróleos Mexicanos, de la energía en México, cuál es el contexto internacional que obliga o no a un cierto tipo de reforma y demás cuestiones. Yo les pido que hagamos una pausa, que regresemos en esta mesa y que entremos nuevamente en la discusión de los planteamientos sobre cómo debería ser una reforma. Yo les propongo, aunque no necesariamente, bueno, yo les propongo que retomemos algunas de las partes de un artículo que me pareció especialmente interesante, que escribió Adrián Layuz hace unos días, si no me equivoco, el domingo pasado, en La Jornada, independientemente de la lectura que hayan podido hacer del artículo no ustedes, retomo algunos párrafos, 2 o 3 párrafos, donde Layuz, defendiendo un modelo de reforma petrolera, explica, digamos, con referencias incluso internacionales, sobre los riesgos que habría para el modelo que propone el gobierno federal. Dices, Juan, hace ratito cuando estábamos en el corte que mencionaba yo este artículo, que bueno, lo que Layuz está exponiendo es el planteamiento que el PAN quisiera, que es el de demos ya contratos de concesiones, licencias para explotar directas, no utilidades compartidas y no otra cosa. Bueno, lo que hoy tenemos es la propuesta de ustedes, que se parece a esta que estamos aquí comentando. Tenemos la propuesta que hace el Ejecutivo, que ya sabemos que es de utilidades compartidas. Tenemos lo que plantea Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? No. El PRI no plantea utilidades compartidas, ¿no es el presidente? En la reforma constitucional no viene. ¿Cómo? ¿Vendrán en las leyes secundarias? A ver, pero el modelo que plantea Peña Nieto, y entiendo que entonces el PRI, es un modelo de utilidades compartidas. Es lo que verbalmente han dicho. ¿Y no se dice ha traducido en una iniciativa de ley. Es lo único que quiero precisar. No, buenísimo, porque yo doy por sentado que esa iniciativa de ley tendrá que tener utilidades compartidas, según dijo Peña Nieto. No sé en qué termine. Yo leí el artículo. Oye, ¿eso sí es novedad? Bueno, a ver, yo leí el artículo de Adrián Layuz. Sí. Nosotros tenemos un foro de... ¿Podría hacer la pausa y regresamos exactamente a ese punto? ¿Cómo no? Venga. Bueno, regresamos en esta mesa, Juan Manuel Francisco. Regresamos con lo que yo estaba diciendo y me interrumpiste con toda razón para decirme que no está en la iniciativa el tema de las utilidades compartidas. Yo doy por sentado, porque así lo ha dicho el presidente Peña Nieto, que su pretensión es un modelo de apertura que involucre esta modalidad de utilidades compartidas, pero tú dices, eso no está en la iniciativa. Te escuchamos. Yo digo, y es absolutamente cierto, y coincidíamos Manuel Bartlett y yo en ello, en que no está contenido. O sea, lo único que tiene a su consideración en este momento la Cámara de Senadores son las modificaciones a la Constitución. No hay ninguna modificación a ninguna de las leyes reglamentarias en donde se especifique cómo se va a desarrollar esto. Bueno, esa es la característica de esa reforma, Carmen. No hay nada. La iniciativa de Calderón no dice nada. De Peña Nieto. De Peña Nieto, perdón. Qué lapsus, ¿eh? Es que teniendo estos dos enfrente no hago más que pensar en su reforma del 2008. Bueno. Es que te pusiste enfrente de los dos. Sí. Fue tu culpa porque pudieron elegir el lugar que quisieran, ¿eh? Es que me estaban agarrando de ladito también. Sí. La iniciativa de Peña Nieto no dice nada. Menciona a Cárdenas todo el tiempo inventando que es una aplicación estricta de lo que... Pero en su discurso sí dice utilidades compartidas. Pero eso es lo importante, Carmen. No dice nada más que van a quitar de la Constitución la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y de la electricidad. Eso es lo que van a quitar. Lo demás es una
cuestión que tienen escondida para después. Y lo demás es todo, porque una vez que quites tú La de prohibición. la Constitución el exclusividad. establecimiento de la exclusividad del Estado en energía eléctrica y en hidrocarburos, ya puede pasar lo que quieras. Bueno, eso es relativa, senador, porque, por ejemplo, en la iniciativa del PAN, y así podremos hacer posteriormente el dictamen que se elabore en la Cámara de Senadores, que es la Cámara de Origen, poner en los transitorios todo lo que la Constitución mande a que se haga en la ley. Y como nosotros lo hemos planteado, nosotros estamos planteando esta reforma, sí, pero con organismos autónomos independientes como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, para que no obedezcan al interés del gobierno en turno. Estamos planteando también otro organismo autónomo, independiente, que maneje el dinero del petróleo, porque aquí el tema de esta reforma implica dos cosas muy importantes. Una, garantizar la seguridad energética del país, por un lado, garantizar nuestra soberanía, dejar de importar el 50% de las gasolinas y el 42% del gas para nuestro desarrollo, por un lado, y por el otro lado, con seguridad ambiental. Ese es un tema que hemos nosotros planteado también en el 25 de la Constitución, y por el otro lado, monetizar la gran riqueza que tenemos del petróleo de nuestro país en el subsuelo, para que más pronto lo tengamos en el suelo y podamos utilizar esos recursos para el desarrollo de México. Tenemos mucha pobreza en el país, en el suelo, y tenemos una gran riqueza en el subsuelo que ha estado ahí por millones de años. Déjame terminar con la idea, por favor. Quiero terminar con la idea. Y luego, entonces, si me dejan hablar, se los agradezco. Nosotros lo que pretendemos es que haya un organismo autónomo, independiente del Estado Lo primero que mexicano. pretenden es reformar la Constitución Sí, y eso es lo quitar la primero. exclusividad del Sí, Estado, sí. y eso permite la entrada de las transnacionales a Sí, México. pero eso no punto. es ¿Cómo ninguna es lo- sorpresa, cómo está es en lo nuestra deter- iniciativa. Claro, eso es lo determinante. Eso está en nuestra iniciativa. La Y que entrada vemos- de las transnacionales a México establecen un A ver. dominio hegemónico de los Estados Unidos en la energía de este país. No, mire, yo creo que ese es un discurso de los 70, senador. Yo creo que ahorita necesitamos Pregúntame nosotros... si estamos en los 70s o en la lucha por el petróleo. Estamos sangrienta que tratando existe. No, de no, aprovechar una riqueza nacional para mejorar el metiendo a los desarrollo del extranjeros a país. explotarla. A ver, senador, A ver. ¿quién compra el petróleo de Petróleos Mexicanos? Y lo compra Estados Unidos, todo, todo, en Bueno, lugar de que y ahora lo va a produzcamos dejar aquí. de comprar a Estados Unidos. ¿Quién ¿por hace qué no las hacerlo? obras? Ahí, Juan, esto- ¿quién hace Eso las es obras? mentira. ¿Quién hace las obras? Dice las la hace señora. unas Pemex, otras empresas extranjeras. Halliburton, Schulenberger, Pero eso es etcétera. por la reforma de Empresas ustedes. extranjeras. El Lumberjack. Por la No, reforma hombre, del desde antes, 2008, Manuel. eso empezó a desnacionalizar eso el desde petróleo. 1940, Lo que hay que entender, lo que hay que entender No, es que quitarle pero- la Constitución la exclusividad del Estado en la explotación es abrir la puerta a las grandes transnacionales. Pero bajo el control que es del lo que- Estado. El Estado no va a poder Bajo el controlar control nada, del hombre, Estado. no seas ¿Cómo no? inocente, por favor. Bueno, así lo No controlan sabe- todos los estados del mundo. Nadie en donde controla las participan transnacionales, empresas. Sí, son sí se poderes controlan. hegemónicos de los Estados Unidos. Tenemos que poner condiciones específicas a las empresas que vengan a tienes- hacer esta explotación. ¿Tú sabes qué es lo que involucren pasa con lo que capital ustedes dicen? mexicano, Meten la energía, que desarrollen proveedores meten mexicanos. la energía, ¿sabes a dónde? Proveedores mexicanos, está Sí. prohibido. No, eso hay que No, ponerlo en hombre, las leyes secundarias y en y el de forma momento en obligatoria. que quiten de la Constitución la reserva, la explotación del petróleo y de la electricidad, la energía entra al libre mercado. Sí, de eso Hay se trata. una diferencia. Ay, hay una Francisco diferencia. Labastida, bueno, Francisco eso se Labastida trata, Ochoa. es definitivo. Venga, Que a haya ver. libre mercado, que haya Y el competencia libre mercado mejores es una precios protección y mayor permanente servicio a para los los intereses mexicanos. extranjeros en este país. Francisco Labastida. Nada más quiero precisar. Hay una diferencia en la propuesta de Peña Nieto. Él dice que no hay concesiones. Y si quieren leo el artículo de la iniciativa tal como fue enviado. Dice, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones. Eso es una limitación, sin lugar a dudas, al margen de acción de las empresas internacionales. No hay concesiones. Ni se vende Pemex, ni se vende CFE, ni hay concesiones. Así es. Pero Sí, hay- eso por estamos favor, pensando Paco, todos. si hay estos famosos contratos, ¿verdad? Que ya aquí lo discutimos con el señor que no quiso venir, ¿cómo se llama este subsecretario de Energía? Que esto es un asunto que vimos aquí. El gobierno mexicano hace casi un año está gestionando en la Security Exchange Commission para que esos contratos que está planteando hacer
den las mismas características que las concesiones, para que puedan con esos contratos obtener los recursos financieros para explotar el petróleo mexicano. Así es que es una engañifa más esto de quitarlo de las concesiones. Pero no es engaño, senador. No, pero tú estás a favor de las concesiones. Sí, yo sí, bueno, no es entonces engaño. tienes una diferencia con el PRI. No es engaño, para ti no es poniendo engaño. sobre la mesa nuestra propuesta, ¿Y qué es? porque Claro, creemos claro, que sí es lo más ¿Y qué es lo adecuado para el ¿y desarrollo qué es lo que del dan las petróleo y concesiones? la Las energía en el concesiones país. dan derecho sobre el petróleo. No, esas son las diferencias. Es que pero- yo creo que no han leído bien la iniciativa del PAN y se han ¿cómo no? Nadie ido le hace con caso, el- eso sí te digo una con cosa, nadie el- le hace caso porque creen que ustedes se van a someter a Peña Nieto porque No, están no en nos el vamos pacto. a someter. Nosotros Yo vamos creo por que una sí. reforma Déjenme hacer una constitucional. pausa y regresamos al punto. Sale. Bueno, ¿en Vas qué a nos ver cómo quedamos? La reforma va a salir más del lado del PAN que de la de Peña. A ver, ese es un buen tema. A ver, Francisco Bueno, Labastida, fíjate, Francisco porque- Labastida, que es el porque que menos más ha hablado. entreguista en las concesiones. El que menos ha hablado, pero déjenme regresar a algo Pues que es yo... que no me dan chance. No. A ver, déjenme aquí regresar un poco a lo que yo les proponía y nos puede ayudar un poco también a esta discusión. Yo sugerí incorporar al exdirector de Pemex en este debate, el incorporado así de esta manera, con este artículo que escribió, que ciertamente nos lleva a la segunda parte de la discusión principal que dice Manuel Bartlett. La discusión principal es, ¿debemos o no reformar la Constitución? Eso es todo. Bueno, tú ya lo planteaste, ya dijiste con mucha contundencia que tú dices no debe reformarse la Constitución, punto. Ahora, ellos dicen que no, Sí. que debe reformarse la Constitución. Sí. Déjame ir a esa parte. En la discusión abierta, los que afirman que debe reformarse la Constitución tienen, por lo pronto, diferentes maneras de entender cómo debería ser. Unos dicen debería ser con concesiones, otros plantean el presidente utilidades compartidas, habrá... Yo planteo la posibilidad, es decir, el permiso a Pemex y a CFE de que se asocie y la independencia de la Secretaría de Hacienda de las entidades productivas. Bueno, dice la YUS en este artículo de la jornada Y en del eso domingo pasado, coincidimos con los Cuauhtémoc. contratos de utilidad compartida. A ver, dice el exdirector de Pemex, el régimen petrolero, legislación, regulación, reglas explícitas e implícitas del juego, instituciones se agotó. Desde hace tiempo su desempeño ha sido pobre y ha logrado sobrevivir con cierta dificultad gracias a la generosidad de la naturaleza. Ahora un cambio fundamental del régimen es imperativo, no es suficiente ajustarlo o en cierto sentido restaurarlo. Parte del principio de que se tiene que cambiar esencialmente el asunto. Me voy a ir solamente a una de las partes de este texto del domingo pasado, donde habla de lo que a primera vista, porque dice que no hay información suficiente, y ese también es un dato importante, que la opinión pública merece más información sobre la propuesta de gobierno, cosa que creo que sí es cierta totalmente. La opinión pública merece más información sobre la propuesta del gobierno respecto a la reforma petrolera. Por ahora solo se han anunciado la eliminación de restricciones constitucionales a la participación privada de esta industria, la intención de suscribir contratos de utilidad compartida con Pemex y con particulares, así como un nuevo régimen fiscal de Pemex. Y entonces analiza críticamente la propuesta de Peña Nieto y dice que es una propuesta que lleva implícito un riesgo. Especifica qué es un contrato de utilidad, cuáles son los de producción y la propuesta que él plantea que es... Y de agrega que han licencias. dado mal resultado en el mundo. Exacto. ¿Qué es lo que Entonces propone? dice, Porque yo no ahí lo te va, leí. ahí te va. No, lo tendrías que leer completo porque no lo vamos a leer completo, Sí. pero dice, a primera vista, el contrato de utilidad compartida, que es la propuesta de Peña, que puede inferirse de la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos y de la práctica internacional en materia de contratos de producción y de utilidades compartidas, resulta particularmente liberal y generoso para el contratista. Sin embargo, un juicio definitivo sería imprudente en estos momentos, dado que no se conoce en su integridad. La forma planteada hasta ahora podría ser riesgosa en términos de conflictos potenciales entre las partes, pues los recursos en disputa tenderían a ser cuantiosos. Falta también saber si el Estado mexicano estaría dispuesto a conceder la estabilidad fiscal y los mecanismos de arbitraje de los contratistas que los contratistas probablemente exijan. Ya se hizo en el caso de algunos de los contratos de servicios incentivados suscritos por Pemex. Las consecuencias de otorgar este tipo de garantías a contratos multimillonarios constituirían un grave precedente que afectaría la soberanía fiscal del país. Y hace un conjunto de referencias internacionales. Por ejemplo, dice que sobresale el caso del proyecto de Kashagan,
Kazajstán o en Kazajstán, uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 40 años. Este campo se descubrió en el año 2000, debió iniciarse producción en 2005, no fue sino hasta hace unos días que se obtuvo la primera producción, un rezago de 8 años. El costo de la inversión hasta ahora pues ha sido cuando menos 4 veces mayor. En fin, empieza a describir que este tipo de modalidad de utilidad compartida es litigioso, conflictivo, y que acaba el Estado, que apuesta por un modelo así, con muchas complicaciones que describe aquí. ¿Qué dice Juan, qué dice Francisco sobre esto que sería, si se aprueba la Constitución? Guarda silencio, Bartlett, pero si se aprueba la Constitución y prospera la idea de Peña Nieto de que sean utilidades compartidas, aquí el exdirector de Pemex dice, hay riesgo de que ocurra algo indeseable para el Estado mexicano. Sí, nosotros coincidimos con eso porque va a ser muy difícil identificar los costos de producción de una empresa a la que le das un contrato para ¿Le tendrías que creer? Te tienes que creer, o meterle funcionarios, en todo caso, o meterle funcionarios a la operación de su empresa, funcionarios del gobierno. Los supervisores tienen que saber más que los supervisados. Pues sí, y ese es el tema. ¿El Estado puede hacer supervisión bien? Nosotros consideramos que no. No, pues se va a prestar a corrupción, se va a prestar a componendas y a muchas cosas. Por eso es que en la propuesta nuestra planteamos el régimen de concesiones. Al final de cuentas, vamos a poner el ejemplo de que un barril, en este escenario, un barril vale $100, le cobras $10 de regalías para el Estado mexicano por barril, porque así es la estrategia. Después viene el cobro por los derechos de extracción de crudo, que es básicamente la renta petrolera con estos dos elementos. Hoy Pemex paga 71.5% de ese valor de crudo. En la propuesta que están trayendo, sobre todo por el tema de aguas profundas, están hablando de 60%, todavía no se resuelve eso, pero vamos a dar por hecho el 60%. Tienes, por ejemplo, una regalía de $15, que es lo que estila en el mundo. Luego el 60%, estás hablando de otros $60. Ya el Estado está cobrando $75 por la renta petrolera, por su riqueza nacional. Y eso en nuestra propuesta, ese dinero se lo tienen que entrar a un fondo del petróleo, con un destino específico de invertir en infraestructura, tal vez en educación, reponer un poco el tema de las pensiones y cuando mucho en 10 años guardar el 50% en un fondo financiero para darle solvencia económica al país en el futuro. Y después viene, en ese contexto, al final vienes terminando con tiene sus costos de producción, ponle $20, entonces estamos hablando de que quedan $15 de utilidad, donde la empresa, que forzosamente tendrá que ser mexicana, aunque sus siglas sean extranjeras, pagará en la iniciativa del PAN. En la iniciativa del PAN lo dice en los transitorios, por eso yo le pido que la lean. Y luego esa empresa de sus $15 va a pagar al Estado mexicano su impuesto sobre la renta, el 30% de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿quién está ganando? Sí, la empresa viene y se lleva una utilidad de su utilidad, paga impuesto sobre la renta, pero la renta petrolera, el royalty o la regalía por estar extrayendo petróleo de México y los impuestos por derechos de extracción de crudo que hoy paga Pemex, será lo mismo. Entonces vamos a tener una riqueza nacional, un dinero, el petróleo del subsuelo se convierte en dinero manejado para poder resolver los problemas de retraso y de inversión que necesitamos en el país. Déjenme hacer un alto en el camino, Francisco Labastida, Juan Buenotorio, Manuel Bartlett Díaz. Supongamos que es derrotado Manuel Bartlett y que reforman la Constitución. De México. No, regresamos con Francisco Labastida. Entonces, en ese escenario que se modifica la Constitución, ¿cómo debería ser el asunto después de la pausa? A ver. Entramos en la recta final. Qué rápido se fue esta mesa de discusión. Déjenme decirles, brevemente, antes de escuchar a Francisco Labastida, Dolores Padierna envía el mensaje, la senadora del PRD, que dice: la nueva ley de hidrocarburos incluye el esquema de contratos de utilidad compartida en la iniciativa del Ejecutivo, la meten en la reforma hacendaria, en efecto no en la energética. Eso es lo que nos manda como mensaje la senadora Padierna. Francisco Labastida, supongamos que prospera la reforma constitucional y que entonces hay que discutir el modelo correspondiente del tipo de contratos que deberían establecerse en esta apertura petrolera y energética. ¿Cómo debería ser o cómo entendemos que está haciendo? Voy a tratar de ser muy sintético en las afirmaciones que hago. Primero, el artículo al cual aludiste, Adrián Layuz,
hay que reconocer que Adrián Layuz es una de las gentes que más sabe de petróleo en México, sin lugar a dudas. O sea, sus opiniones son opiniones documentadas, fundadas. Muy bien. Sin duda alguna. ¿Sí? Segundo, vamos a partir de la base de que si hay una modificación a la Constitución. Yo creo que lo que se gana con una modificación a la Constitución es la posibilidad de que Pemex y CFE, todas las empresas productivas, puedan asociarse para tener la mejor tecnología y reducir los riesgos. Creo que eso es lo que ganamos. Y eso permitiría que la producción petrolera se eleve y que los costos de la energía bajen. Es obvio, por ejemplo, que el gas shale cuesta la quinta parte de lo que cuesta el petróleo. Entonces, si queremos tener acceso a energía barata, tenemos que impulsar una reforma que nos permita producir energía barata, sin lugar a dudas. Entonces, por eso defendemos, yo en lo personal, una reforma en la Constitución que nos permita acceder a ello, porque eso influye además en el costo del gas y el costo de la energía eléctrica. No se va a dar de inmediato, pero se da. Bueno, y último punto, yo decía, si me permites, Carmen, ¿qué ibas a decir? Que hay una contradicción en las posturas que está teniendo, el partido en el cual Manuel milita, en el PT, y particularmente con López Obrador. El señor López Obrador sostuvo en el 2011 que quería un modelo como Noruega. Bueno, el modelo como Noruega implica que haya concesiones. Entonces no hay consistencia. Yo quisiera que definiera, oye, me equivoqué cuando dije en 2011, o ahora quiero corregir mi postura. Yo diría nada más ahí para agregar, si queremos un modelo como el de Noruega, nada más hay que tener todo lo demás como Noruega. Claro. Sí, ¿no? hay que tener sistemas de un fondo. acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, y entonces a lo mejor lo discutimos de otra manera, ¿o qué crees? Sí. Bueno, en fin, está ahí. Tú dices que es inconsistente la propia izquierda con posturas diferenciadas en ese Que sentido. no venía al caso, pero ahorita le contestamos. A ver, A ahora ver, ya, resume. no, vas. Voy yo. Sí, porque ya Juan expuso, ya Juan, bueno, ya expuso Francisco Mira, Labastida y estamos entrando en la recta final. Manuel Bartlett Díaz. Démonos cuenta de que lo que está proponiendo Peña Nieto, que los panistas van un poquito más allá, pero van a someterse a lo que diga Peña Nieto en el pacto. A lo mejor Peña Nieto se somete a la propuesta del PAN. Vamos a ver. ¿Qué te parece? Pero, Sí, pero sí, mira es las discusiones. A ver, déjame un segundito. Si queda la reforma, supongamos que todo camina en la parte que quisieran los que plantean la modificación constitucional, si queda utilidades compartidas, ganó Peña Nieto, si queda concesiones, ganó el PAN. Pues es que esa es la no, gran, o sea, no, así no sabríamos quién ganó. No de lo esa podemos parte. ver así porque hay muchos esquemas. Porque dice Bartlett Hay que ustedes se van a contratos de someter a servicios, Peña. hay contratos de servicios, hay Ya. contratos de producción compartida, Pero bueno, en fin. etcétera, y de Te interrumpí. concesiones y Manuel otras Bartlett, perdón. licencias. Mira, Vas. Hay muchas cosas. Y tiene Ve- que quedar ve- en la ley general de Pemex. Ve cómo el planteamiento después de la reforma constitucional es indefinido. En la del Aquí- PAN está definido, Sí, no, en los pero- transitorios. Pero En el otro ve falta que información. el otro En la de piensa Peña otra falta cosa, pero información. lo que no entienden ustedes, y tenemos que hacer entender a quienes nos escuchan, A veces nos que cuesta trabajo, pero sí entendemos. eso no, pues parece que no. No entienden lo que significa que entren las empresas transnacionales a México. Es lo que no entienden. Las empresas Las transnacionales empresas- ya están en No, pero México. están las de servicios, por favor, Paco. Por No eso, está pero la ya Shell, están. no está la British Petroleum, no está la ExxonMobil, que son las que quiere el gobierno norteamericano que entren, y es el pacto que tienen ¿Por con... qué el norteamericano? y ese es Si el- Shell es holandesa y British es inglesa. Son lo mismo, son sistemas Bueno. financieros internacionales. Hay que entender que el petróleo hoy es una explotación financiera, y esas empresas están controladas por los sectores financieros y por el gobierno de los Estados Unidos. Cuando entren esas empresas, toda esta discusión es inútil, van a hacer lo que ellas quieran. El poderío que tienen sobre un país, la hegemonía que ejercen, es absolutamente determinante. Y le van a No, entregar a México la renta petrolera. Se la que es van lo a que llevar, dice- claro, vamos- se la van a llevar. No, No, se la pueden renta llevar. petrolera se queda. Se No van se la a pueden llevar, llevar, no hay Está manera. establecido en los impuestos a la se producción. van No hay a manera llevar, que se la lleven. se van No a hay llevar manera. el dinero, se van a llevar el petróleo, van a asegurarse, como lo dice el Senado norteamericano, Los tiempos de de la que conquista sigamos ya pasaron, vendiéndoles senador. 1 millón. No, Sí. se están, los tiempos de la colonización están empezando. No, y con no. esas reformas de ustedes vamos a ser una colonia dominada por estas empresas. En materia eléctrica
eléctrica y en materia petrolera. Entramos... No hay discusión, Carmen, con ellos, ¿eh? Son poderes hegemónicos que controlan las finanzas públicas del mundo. Pero es que es un error clientelar, y nadie lo senador. quiere, y ahí es el otro tema, Carmen, que decías. En México, mayoritariamente los mexicanos no quieren que haya inversión extranjera. Cerremos en la por energía. ahí, Manuel, Francisco, Juan, les propongo esta mesa. Cerremos en esta parte de la discusión con el asunto de la consulta. Se coloca un nuevo tema de debate, una herramienta de la democracia que en México está en ciernes, una herramienta que se ha incorporado en nuestra Constitución y que falta su reglamentación, y que hay una parte que abre la posibilidad de que pueda ser en 2015 con el artículo 35. Y tenemos posturas desde la izquierda, por ejemplo, la de López Obrador o la de Cuauhtémoc Cárdenas, que planteando esencialmente lo mismo, están planteando modos diferentes. Uno dice, está la Constitución y a ella hay que atenernos, y el otro dice, hay que hacer un modelo, una reforma necesaria para que antes de que se discuta la reforma energética en el Congreso, se tenga la herramienta de una consulta. Desde luego ya estamos hablando de temas vinculantes, ya no el foro del Senado, sino una herramienta cuyo efecto pudiera ser vinculante a la hora de decidir primero si se reforma o no la Constitución. Es un tema de la mayor importancia, por supuesto, porque estamos hablando de la reforma constitucional pues más trascendente, no sé en cuántos años, que hemos tenido muchas reformas, pero esta yo creo que, tú dime una cifra, Francisco, de los últimos... Desde el 17. Desde el 17. O sea, es una reforma, es la reforma. De la mayor importancia. La reforma. Muy Entonces, importante. si estamos de acuerdo en que se juega parteaguas para tanto, el futuro del país. si estamos de acuerdo en que se juega tanto, y si queremos ser demócratas en este país, tenemos que discutir si efectivamente... Y darle más información a la gente. Para que eso suceda, pero aquí el tema es primero la herramienta, que medio la tenemos y no. Tenemos una para 2015, una vez sucedida una reforma para tratar de tumbarla. Que está en camino. Que podría, o sea, supongamos que se reforma y entonces ya en 2015 hacemos una consulta en la elección federal y ahí veremos qué es lo que dice Cuauhtémoc. O los que dicen, ya que el PAN está diciendo que antes que la reforma energética hagamos la político-electoral, en ese paquete hagamos lo necesario para que tengamos la herramienta antes de la reforma constitucional para saber si la gente lo quiere. Y para eso tendría que venir una reglamentación muy seria para lograr que la gente tenga acceso a la información, debate sobre el tema, lo que es un insumo principal para decidir, que eso tendría que reglamentarse. ¿En qué papel están ustedes? ¿En qué postura están sobre consulta sí, consulta no? ¿O dejamos que la parte de la democracia representativa, digámoslo así, que es el Congreso, decida el asunto sin incorporar la herramienta democrática de la consulta para la sociedad? Es un tema importantísimo y con eso nos despedimos. Francisco Labastida. Siempre que se ha hablado de las consultas se ha dicho, no todos los temas entran a consulta. Una consulta cuesta mucho dinero, es como hacer una elección. Entonces implica organizar una elección. Entonces por eso se produce o se plantea 2015, para aprovechar la elección y hacer junto con la elección la consulta. Eso tiene una sensatez desde el punto de vista de costo de la consulta que se va a realizar. Obviamente para que esta funcione tiene que tener mucha más información la gente, porque si no le haces una consulta sobre un tema que no conoce. Y eso está bien, sí, porque entonces abres debates y abres un conjunto de cosas. ¿Estás a favor de la consulta? A ver, tú también. ¿Dijiste que estás a favor de la consulta o estás a favor de qué? Pero no ahora. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Postergamos la reforma? No ahora. O sea, Oye, ¿pero qué hacemos con la reforma? ¿La postergamos? No lo sé, pero tiene que haber primero información. ¿De acuerdo? El segundo tiene que estar ligado pero a una la reforma elección. está al cuarto para las 12. Tiene que estar ligado a una elección. ¿Cómo? Hoy nosotros estamos viviendo una democracia representativa. Tenemos el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y es nuestra responsabilidad asumir decisiones en torno a los temas trascendentes para el país como este. Y nosotros lo vamos a asumir y queremos asumirlo pronto porque el rezago que tenemos como país en los temas de la energía ya es tal y debemos aprovechar de forma más inmediata la riqueza del petróleo para mejorar el desarrollo de México. Y por el otro lado, nosotros somos iniciadores
de este esquema de la consulta popular y del referendo. Entonces, somos iniciadores, entonces, ¿quieres pero una consulta? coincido con Francisco Labastida en no que dijo debemos nada. hacerla en el 2015, No, porque ya- todavía Ya con la reforma hecha. con Ya la reforma hecha para como referéndum para ver qué ver. tenemos que, y en este tiempo Dame un segundo, vamos a un poder segundo. darle información a la gente Un para que segundo, pueda tomar una un decisión segundo. correcta. Imaginemos ese escenario. Tú dices, sí, sí a la consulta allá en 2015. ¿Qué sería? Que aprueban la reforma la mayoría en el Congreso y tenemos reforma de aquí a 2015 y entonces ya montados en la estructura de la elección federal, entonces ahí incorporas una pregunta, modifíquese sí o no, bueno, ya no, abróguese o no una ley, eso sería la consulta, abróguese o no una ley. Con Eso mucha sería- información y la gente pueda tomar una decisión y va a haber las ¿Y ¿Y eso bajo es qué factible? forma además? ¿Eh? ¿Y bajo qué forma? y tendremos que reglamentar la consulta A ver, y tenemos que y ver con todo esa, eso. a ver, y con esa idea de que ustedes públicamente dicen, sí, vamos a la consulta en el 2015 y pongamos a consideración del público, del pueblo, de la sociedad, que quitemos o no esta reforma que ya vamos a aprobar. Ese es para hablar de los capitales que podrían estar interesados, no es un... ¿Es un inhibidor? No es un inhibidor de que Sí lo digan, es. no, pues me espero a la consulta, ¿para qué voy a meter dinero ahí si al rato el 2015 me la quitan? Sí lo es un inhibidor, sería un inhibidor, lamentablemente, Bueno, pero para mira, el desarrollo del país. Manuel López- Bartlett, entramos en la parte final. López Obrador le propuso en una manifestación enorme de todo el país a Peña Nieto y se lo mandó por escrito que que suspenda el proceso de esa minoría en el Congreso y que se consulte a los mexicanos si quieren o no la reforma constitucional. Esa es una propuesta democrática. Dice, y ustedes dos están como haciéndose guajes. No nos hacemos guajes. Propuesta Si hay consulta, democrática, que haya consulta. Sí. Bueno, le decimos a Peña Nieto que consulte a los mexicanos. Es lo más, No, mira, es lo más no a sencillo. Peña Nieto porque ya el balón está en el Congreso de la Unión No, por y es favor, en no me digas diputados y cosas. senadoras. y ya lo Ustedes vamos y a el sacar PRI a votan nosotros. juntos con Peña Nieto en todo este No periodo. necesariamente. No andemos con cuentos. No Él necesariamente. está pidiendo a Peña Nieto que suspenda esto y que le pregunte al pueblo de México si quiere que se reforme la Constitución y entren los intereses extranjeros aquí. Eso es lo democrático. Eso es lo que debía haber, todos coincidimos ahorita en esta mesa, que es la reforma más importante después de 1917. Entonces, hay que consultarle al pueblo, ¿no? La izquierda siempre quiere patear el bote para adelante No, para si que el ese es un país asunto de no avance. Ese es un Y asunto eso de es lo que mexicanos, están planteando es un ahorita asunto de ustedes mexicanos. en Se ese va a sentido, consultar ¿no? a los mexicanos. Nos vamos tenemos con una frase cada quien, una frase la mejor que tengan en la chistera. Manuel. Consulta al pueblo de México si quiere reforma constitucional o no, ahora. No Juan después. Buenotorio. Reforma constitucional para mejorar las condiciones y el desarrollo económico de México. Francisco Labastida. Adelante con el crecimiento económico y el aumento en la producción petrolera y energética del país. O sea, no y con consultar. con Claro, precios bajos. Hablen clarito, hombre, clarito. A los tres, gracias por estar aquí esta mañana. A ti, Carmen. Los espero en la próxima mesa. Gracias por estar aquí, A ti, Francisco Carmen. Labastida, Muchas Juan gracias. Bueno Y al público. y Manuel Bartlett Díaz. A los tres, gracias. Buen viernes. Volvemos con más. Escuchas a Carmen Aristegui.